Una cláusula abusiva en un NDA bastó para marcar a Min Seo con un código invisible que la expulsó del casting antes de actuar. Detrás del sistema, un productor y un proveedor externo calculaban el riesgo de cada talento sin que nadie pudiera defenderse. Pero un documento filtrado, un aliado inesperado y un movimiento legal cambiaron el juego. Y lo que pasó después probó que incluso la industria más cerrada puede enfrentar su propia verdad. La primera vez que Minseo escuchó el término tarjeta negra fue en voz baja, entre dos actores que murmuraban en la fila del sexto piso de un edificio sin letreros, donde se realizaba el casting cerrado para una serie que, según decían, cambiaría las reglas del juego. Uno de ellos susurró algo como, si estás en la lista, no importa cuánto talento tengas. Y el otro respondió con un encogimiento de hombros, es cosa del NDA, creo. Minseo no hizo preguntas, apretó la carpeta con su portafolio y respiró hondo. Llevaba 7 meses sin una línea de diálogo frente a una cámara, apenas unos comerciales menores y un taller gratuito en Sinsadong. El alquiler llegaba tarde y su madre había empezado a vender cosméticos desde casa. Aquel casting era una oportunidad real. No sabía si la última. En la recepción, una mujer con una tablet escaneaba identidades y repartía carpetas delgadas con documentos. Cada carpeta tenía una hoja blanca encima que decía en rojo, firma obligatoria del Acuerdo de Confidencialidad NDA, sin excepción. Un letrero en la pared remarcaba el mismo mensaje. Silencio absoluto sobre contenido y proceso. Firma del NDA obligatoria. Incumplimiento implicará exclusión inmediata. Minseo se sentó en uno de los bancos metálicos del pasillo, sintiendo el frío del respaldo traspasar su camisa fina. Abrió el documento. 12 páginas, letras densas, párrafos sin respiro. Página tras página, cláusulas sobre propiedad intelectual, confidencialidad de guión, no divulgación de métodos de selección, penalidades por incumplimiento. Nada fuera de lo común. Hasta el anexo E. Allí, algo la hizo fruncir el ceño. El firmante se compromete a abstenerse de todo contacto, comunicación o reporte a terceros, incluyendo autoridades, sindicatos, medios de comunicación o plataformas públicas, con respecto a procesos internos de selección, asignación o evaluación. Cualquier incumplimiento generará una indemnización directa de 300.000 wones por daño reputacional calculado. 3 veces lo leyó. No se trataba solo de guardar secretos del guión o del personaje. Esto iba más allá. Le prohibía hablar con cualquier entidad externa, incluso si algo no estaba bien. Minseo sintió un escalofrío. Levantó la vista. Frente a ella, los otros actores firmaban sin leer. Algunos hojeaban rápido, pero la mayoría firmaba de inmediato. Tenían prisa, tenían miedo de parecer problemáticos. En ese momento llegó Ji-won, su manager junior, con el aliento entrecortado y gotas de sudor en la frente. Perdón, la línea del metro estaba loca. ¿Ya te lo dieron? Sí, respondió Minseo, mostrándole la hoja abierta en el anexo E. Hay algo raro aquí. ¿Puedo llevarlo a revisar? Ji-won lo leyó rápido, tragó saliva y susurró. No, no hay tiempo. La productora es imbatible. Si no firmas ahora, nos sacan del sistema. Firma y vemos después. ¿Y si me están haciendo firmar algo que me prohíbe defenderme? Minseo, ¿qué prefieres? ¿Firmar ahora y entrar o quedarte fuera por una cláusula que nadie va a aplicar si no haces nada raro? La duda la golpeó como una piedra. Pensó en la última llamada con su madre, en el mensaje ignorado de su prestamista, en el mensaje automático de su banco. Apretó los dientes, tomó su bolígrafo y firmó. Pero antes, trazó una línea firme sobre una frase en el anexo E. Renuncio a toda vía pública de denuncia. La tachó, dejando visible su desacuerdo. Una pequeña desobediencia, casi simbólica. Cuando devolvió el documento, Ye-yun, el coordinador del evento, un hombre de rostro inexpresivo y movimientos precisos, lo revisó sin levantar la mirada, hasta que llegó a la página marcada. Alzó una ceja. «Curiosa corrección», dijo sin cambiar el tono. Ella no respondió. «Espere un momento».
Con movimientos metódicos, imprimió una tarjeta blanca con el nombre de Minseo, su foto y un código QR en la esquina inferior. Se la entregó sin más palabras. El acceso al estudio era controlado por torniquetes electrónicos. Una fila se formaba frente a un guardia de seguridad con una pequeña pantalla de verificación. Ji-won caminó con ella hasta la línea amarilla. Si algo parpadea en rojo, le dijo el guardia en voz baja, vuelva a recepción. El primer actor pasó, verde. El segundo, verde. Minseo extendió su tarjeta con manos frías. El lector escaneó el QR. Hubo un parpadeo. La pantalla se volvió roja. Acceso restringido. Código B12. El silencio fue inmediato. El guardia la miró con rostro neutro, pero sus ojos tenían una sombra de incomodidad. Disculpe, señorita, hay una anotación en el sistema. No puede ingresar. ¿Qué significa B12?, preguntó, más a Ji-won que al guardia. Alguien en la fila murmuró, ¿tarjeta negra? Otro agregó, es por incumplimiento de NDA, creo. Una vez que sale B12, estás fuera. Desde la recepción, Jae-yoon levantó el teléfono. No lo ocultó, ni bajó la voz. Código B12 por alteración de cláusula. Sí, candidata Minseo. Sí, lo activo. La puerta de vidrio no se abrió. Ji-won intentó preguntar algo, pero el guardia negó con la cabeza. Tiene que volver a recepción. El teléfono de Minseo vibró. Un correo electrónico, sin nombre visible, solo un dominio, @hanelcompliance.kr. Asunto, modificación de elegibilidad. Cuerpo, estado actualizado, riesgo NDA 0,78. Acceso suspendido según protocolo interno B12. Minseo se quedó mirando la pantalla como si no entendiera las palabras, pero sí las entendía. Lo que no entendía era cómo una sola línea tachada había encendido un sistema que parecía preparado para expulsarla sin preguntas. El rumor ya no era rumor. La tarjeta negra existía. Y ahora tenía su nombre. Esa noche, de regreso en su departamento, Minseo colocó el NDA sobre la mesa como si se tratara de una pieza sospechosa. Se sentó sin encender la televisión. A su lado, una lámpara pequeña arrojaba una luz amarilla sobre las 12 páginas impresas. Tomó un marcador fluorescente y empezó a leer de nuevo, esta vez sin prisa, con la atención de alguien que busca una trampa. Cláusula 12.4. Prohibición expresa de críticas, denuncias o reportes a terceros, incluyendo autoridades judiciales, administrativas, sindicales o mediáticas, salvo autorización previa y escrita del Departamento de Cumplimiento de la empresa o sus representantes legales. Una frase, 23 palabras, una frontera invisible entre el derecho a protegerse y la imposición del silencio. Pasó al anexo E. Allí, lo que en el casting sonaba a procedimiento estándar se revelaba en toda su arquitectura. Confidencialidad absoluta sobre mecanismos internos de selección, evaluación, exclusión y clasificación de talento. La revelación de cualquiera de estos aspectos constituirá daño reputacional líquido y exigible. Al pie de página, en letra gris, Hanel Compliance Partners, Servicio Cast Shield. Ese nombre era nuevo. No figuraba en los créditos de ninguna serie, no estaba en los encabezados de plataformas, era externo, invisible. Minseo tomó una foto del documento, la envió a Ji-won y escribió, ¿esto es legal? No hubo respuesta inmediata. Lo siguiente fue un audio corto, grabado en lo que parecía un estacionamiento. Hay un rumor, no sé si es verdad, pero dicen que si no firmas el anexo tal como está, entras a B. Y B no es un veto oficial, es técnico, te posponen por riesgo, no es talento, es otra cosa. El término volvió, riesgo. Minseo buscó entre sus contactos, Sun Woo, ingeniero de sistemas. Lo conoció durante un cortometraje estudiantil, ahora trabajaba con plataformas digitales. Le escribió con una pregunta directa, ¿qué sabes de algo llamado Cast Shield? La respuesta llegó una hora después. Ven mañana, te lo explico mejor en persona. Se encontraron en una cafetería discreta con paredes de ladrillo y mesas de madera. Sun Woo llegó con su laptop en la mochila y una expresión incómoda. Sacó una servilleta y un bolígrafo, dibujó un esquema con flechas.
Cast Shield recopila datos de NDAs firmados, actividad en línea, comportamiento previo. Tiene un índice, IR, índice de riesgo. ¿Qué significa exactamente? Evalúan si puedes generar un problema para el cliente, no por talento, por potencial de conflicto. Si el IR pasa de 0.7, el sistema marca tu perfil con código B12 y tu QR deja de abrir puertas. Pero, ¿cómo lo saben? ¿Qué variables usan? Modificaciones no autorizadas del NDA, publicaciones pasadas, participación en foros de actores, solicitudes de transparencia. Incluso si alguien en tu entorno ha sido observado antes. Min-Seo sintió cómo el vaso de café de papel se deformaba entre sus dedos. ¿Y quién activa eso? ¿Es automático? Sun Woo bajó la voz. No del todo, lo puede activar el director de casting o el departamento de cumplimiento. Aquí es donde entra Tae-hyun. Tae-hyun, el nombre no le era ajeno, lo había visto en ruedas de prensa, premiaciones, entrevistas. Director de casting brillante, impecable, implacable. En su bandeja de entrada había un correo suyo de hacía días. Apreciamos su interés. Dadas las especiales exigencias de confidencialidad de nuestros clientes, su participación en futuras audiciones ha de posponerse hasta nueva evaluación. Pospuesta, sin fecha, sin argumento, solo una pared invisible. Ji-won, cuando se lo reenviaron, reaccionó con nerviosismo. No lo enfrentes, Min-Seo, es temporada alta. Si empezamos a mover esto, nos cierran puertas, a ti y también a mí. Pero Min-Seo ya no quería puertas que se abrieran solo con obediencia ciega. Entonces su teléfono vibró. Un nuevo correo de @hanelcompliance.com. Asunto, requerimiento de confirmación. El texto. Se solicita confirmar por escrito la aceptación íntegra y sin tachaduras del anexo E. Cualquier incumplimiento dará lugar a ejecución automática de daños liquidados previamente establecidos. Recordatorio, la difamación y revelación de secretos de negocio serán perseguidas sin contemplación. Una amenaza, envuelta en lenguaje técnico, fría, precisa, legible incluso por el miedo. Esa noche su bandeja de entrada se llenó de mensajes que no esperaba, actores con los que casi no hablaba, gente que apenas recordaba, y todos decían lo mismo con distintos matices. Su-min. Me medé a firmar una cláusula extra sobre silencio reforzado. Al día siguiente, mi QR dio rojo. Me dijeron que era riesgo operativo, nada personal. Han-el. Hice un comentario en redes sobre las jornadas de rodaje. Suave, nada grave. Un mes después, perdí un papel sin explicación. Desde entonces, B12 no me deja ni acercarme a audiciones importantes. Y luego, Ji-won, más pálida que nunca. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su teléfono. Me llamaron, me dijeron que si no te convenzo de aceptar el anexo E tal como está, me quitan todos mis clientes de esa plataforma. Todos, Min-Seo. Ese mismo día llegó un burofax, oficial, papel grueso, sello dorado. Notificación de daños contractuales. Según la cláusula 14.3, cualquier comentario público sobre procesos de selección activa una penalidad de 300.000 millones de KRW, no sujeta a revisión. Min-Seo no lloró, no gritó, solo colocó el documento al lado del NDA. Las dos hojas parecían piezas del mismo mecanismo, una mordaza elegante, una cuerda disfrazada de contrato. A las 3 de la mañana, aún vestida, con la laptop apagada y el silencio denso de la ciudad durmiendo al otro lado del vidrio, se repitió en voz baja: no firmaré a ciegas, no esta vez. Y entonces su teléfono iluminó la mesa. Un nombre conocido apareció en la pantalla: Hye-jin. Había sido su mentor en la agencia donde Min-Seo comenzó, amable, directa, inteligente. Ahora era jefa de cumplimiento en la productora. Respondió: no hagas esto, dijo Hye-jin sin saludar. No sabes lo que estás tocando. Es una tormenta que no puedes ganar. Firma y vuelve. Min-Seo tragó saliva. ¿Cuántos más están en B12? Hubo una pausa. No hay lista, respondió Hye-jin finalmente. Hay protocolos, y tú no quieres conocerlos. La línea se cortó sin despedida. Min-Seo miró la oscuridad del apartamento, y por primera vez sintió que el miedo ya no era lo más grande dentro de ella.
Había algo más profundo, más pesado, más sólido, rabia. Y con esa rabia nació la decisión. Sí, voy a conocerlos. El vuelco llegó por una puerta que Min Seo no había tocado, pero que alguien más había decidido entreabrir. Fue Soyeon, una maquillista con la que había coincidido en un drama de bajo presupuesto un año atrás. Entonces, Min Seo la había ayudado a recuperar el pago de unas horas extra que un productor intentaba ignorar. Nunca pensó que ese pequeño gesto regresaría convertido en algo tan grande. Se citaron en una cafetería sin nombre, escondida entre calles tranquilas en Mapo. Soyeon llegó con gorra, sin maquillaje y con la expresión de quien ha tomado una decisión peligrosa. No se saludaron con abrazos, ni sonrisas, solo una mirada rápida y directa. «Gracias por venir», dijo Soyeon, sacando su laptop. «No te quedes mucho, no quiero que nos vean juntas». Min Seo sintió que el aire se espesaba. Soyeon abrió una carpeta en su escritorio y giró la pantalla hacia ella. En el centro, un archivo titulado «Guía de tarjeta negra, anexo D, uso interno». «Mi prima trabajó un mes en Hanel Compliance», dijo Soyeon en voz baja, con los dedos entrelazados. Le ofrecieron estabilidad, pero renunció. No soportó lo que vio. Min Seo no respondió. Comenzó a leer. El documento era técnico, estructurado, sin adornos. No hablaba de nombres, sino de códigos de exclusión temporal por IR, el famoso índice de riesgo. Una tabla clara detallaba las activaciones automáticas. Flag B12, modificación unilateral del NDA, duración sugerida hasta firma íntegra. Flag C24, comunicación externa sospechosa, aviso inmediato al área legal. Flag D03, asociación con perfiles conflictivos, revisión de historial sin aviso. Debajo, un diagrama de colores mostraba cómo el IR se integraba a CastFlow, el sistema que procesaba los QR y controlaba el acceso a audiciones. Verde si el IR estaba por debajo de 0.3. Amarillo entre 0.3 y 0.7. Rojo si superaba 0.7. Rojo significaba bloqueo. Rojo significaba silencio. ¿De dónde salió esto?, susurró Min Seo, sin apartar la vista de la pantalla. Soyeon tragó saliva. Mi prima me lo dejó cuando renunció. Me pidió que no dijera su nombre. Hizo una pausa y añadió: dicen que si hablas, te ponen en C24, sin aviso, y nadie vuelve de C24. Min Seo bajó la mirada. Estaba viendo lo que siempre había sospechado, pero que ahora tenía forma, tenía estructura, tenía reglas. Una lista negra que nadie llamaba así, diseñada para no parecer una. Siguió revisando. Dentro de otra carpeta aparecieron correos electrónicos internos. Uno de ellos, con remitente junho.p@proyecto.kd, decía: necesitamos el IR limpio para el lanzamiento. KPI, 0 ruido, 0 columnas críticas. Si hay que activar B12 en perfiles sensibles, háganlo antes de que se filtre algo. El mensaje había sido dirigido a Taehyun, y en una nota interna, junto a una tabla de nombres, el suyo: Min Seo, tag, sensible, actividad en foros de actores, 2023-5, tema, condiciones de descanso. Min Seo sintió un nudo en el pecho. No era paranoia, era sistema. Con ese material fue directa a Seojin, abogada del Sindicato de Actores de Seúl. En una sala modesta del edificio del sindicato, expuso todo: los documentos, los correos, el esquema de colores, las penalizaciones. Seojin, calmada, estructurada, sin perder el foco, tomó notas mientras hablaba. El anexo es abusivo, dijo, mientras subrayaba frases. Prohíbe acudir a autoridades, lo cual en Corea es nulo de pleno derecho. Nadie puede impedir que alguien denuncie una posible ilegalidad. Si además hay exclusiones automáticas sin aviso ni defensa, hay infracción a la protección de datos personales, y podría tratarse también de prácticas de exclusión desleales. Min Seo sintió un rayo de lógica entre el caos. Al menos, alguien más entendía que no estaba imaginando cosas. A la reunión llegó tarde Ji-won, con los ojos rojos y las manos heladas. «Me citaron esta mañana», dijo, sin sentarse. «No me gritaron, no amenazaron, solo me dijeron que si no logro que retires cualquier queja, me dejarán sin clientes.
que aún no lo han hecho oficial, pero pueden hacerlo. Miró a Seo-jin y luego a Min-seo. Prometieron rehabilitarte, si desistes, si olvidas todo esto. Seo-jin dejó caer el bolígrafo sobre la mesa. Eso es coacción, en términos jurídicos y humanos. El aire se volvió más denso. Nadie habló por varios segundos, hasta que el teléfono de Min-seo vibró. Era He-jin. Pidió verlas solas. Acordaron un punto neutro, un banco junto al río, donde las luces de la ciudad no alcanzaban a brillar con fuerza. He-jin parecía mayor, más cansada, más frágil. Fui yo, dijo, sentándose sin mirarla. Fui yo quien activó tu B-12. Min-seo no respondió. No lo hice por odio. Lo hice porque, si el IR general sube, perdemos la campaña. Se retiran patrocinadores y despiden a media unidad. El cero ruido no lo inventé yo, es un KPI, nos lo exigen. Min-seo la miró fijamente. ¿Y mi vida? ¿La de Sumin? ¿La de Hanel? Pensé que firmarías, murmuró He-jin, que era un trámite más. El anexo M prohíbe denunciarte, dijo Min-seo con calma. He-jin bajó la voz aún más. No digas esa palabra. Ilegal dispara alertas en el sistema. Esa noche, Min-seo ya no tenía dudas, no había marcha atrás. Con Seo-jin redactó una queja formal ante el defensor del pueblo laboral. Presentó, bajo reserva de identidad de la fuente, la guía de tarjeta negra, anexo D. Incluyó capturas, correos, estructuras, índices. 2 días después llegó el golpe. Hanel Compliance la demandó. Motivos: revelación de secreto empresarial y difamación profesional. Su agencia rescindió su contrato de forma inmediata. Motivo: generación de conflictos con socios. Ji-won se presentó en su casa con una carpeta en las manos. Temblaba. Me cerraron el acceso al portal por 15 días. Me avisaron sin firma. Si te apoyo ahora, me hunden a mí también. Lloró al entregarle el documento. Min-seo firmó el acuse con firmeza. No discutió, no rogó. Y justo al terminar, su teléfono vibró con un número desconocido. El mensaje era breve. Mañana a las 10, audiencia de medidas cautelares. Prepárate para perderlo todo si sigues. Min-seo bloqueó el número, cerró la carpeta, miró el horizonte desde su ventana. Y pensó, perderlo todo, sí, pero no sin mostrar de qué está hecho ese todo. Perderlo todo fue el eje del plan. No un error, no un accidente, un cálculo, una estrategia pensada en frío. Si te tumban, que sea en público, con documentos sobre la mesa, dijo Seo-jin, con la voz firme y la mirada clavada en el expediente. No era una metáfora, era un objetivo legal. El equipo del sindicato se activó en 3 frentes. Frente 1. Solicitudes masivas de acceso a datos personales amparadas en la Ley de Protección de Datos de Corea. Hanel Compliance debía revelar cada registro, cada lectura de QR, cada motivo de bloqueo. Frente 2. Petición judicial de preservación de evidencia digital, correos, logs, reuniones internas a la productora y a Castflow. Nada debía ser borrado. Frente 3. Acción de nulidad parcial contra el anexo E, argumentando que iba en contra del interés público y violaba derechos fundamentales como el de denuncia y defensa. No llamemos lista negra, dijo Seo-jin, digamos sistema de exclusión automatizada por cláusulas de confidencialidad abusivas. Los jueces no reaccionan al escándalo, reaccionan a procesos. Y hay que convertir cada color en dato, agregó Sunu. Cada escaneo de QR genera un log. Si obtenemos los logs de B12, podemos mostrar que el rojo no es azar, es una ejecución programada. A la causa se sumaron 2 voces clave, Hanel y Sumin, actores que habían pasado por lo mismo. Ambos recordaban fechas exactas en que su acceso fue revocado sin explicación. Ambos conservaban capturas. Un tercer actor, Byung-ho, trajo lo inesperado, una falla de interfaz en su perfil de Castflow. Captura en mano mostraba un campo visible por segundos. IR-calculado 0.74, casi idéntico al valor que Min-seo había recibido en su primer correo. El sindicato compiló todo. Entregaron un escrito de más de 40 páginas, cronología, fundamentos jurídicos, anexos técnicos.
En el cierre, solicitaron 3 medidas: citación del documento anexo D, guía de tarjeta negra, entrega de logs del sistema Cast Shield, comparecencia del comité de casting incluyendo a Tae-hyun y Jung-ho. Del otro lado, Hanel Compliance envió a su abogado estrella, Do-kyung. Traje oscuro, carpeta cerrada, sonrisa dura. No existe una lista, dijo en tono neutro. Hay protocolos de prevención. Ustedes quieren hacer públicos secretos empresariales. El NDA lo prohíbe. Punto. La sala no era grande, pero el silencio era absoluto cuando comenzó la primera audiencia. El juez, de rostro severo y anteojos gruesos, miró a Min-seo. Explique por qué tachó la frase en el anexo E. Porque me prohibía acudir a autoridades, dijo ella, con la voz limpia. Y si eso es legal, entonces la ley no sirve. Do-kyung sonrió, pero su tono ya no era tan confiado. La señora exagera, siempre puede acudir a nosotros primero, internamente. Hay canales para todo. Seo-jin no esperó la invitación. La cláusula condiciona el derecho a denunciar a la autorización del mismo órgano que podría estar cometiendo la infracción. Es una estructura circular diseñada para neutralizar la queja antes de que exista. Es jurídicamente abusiva. Mientras tanto, Sunu, con la calma de quien entiende su terreno, presentó un peritaje preliminar. Mostró cómo un QR marcado como B12 generaba un evento digital. Event-NDA-mod-unauthorized. Una línea invisible para el actor, pero registrada en los servidores. El juez entrelazó las manos, pensativo. Hanel Compliance, produzca el documento Guía de Tarjeta Negra, anexo D. También los logs de escaneo B12 para las señoras Min-seo, Sumin y el señor Hanel. Volteó hacia el lado de la productora. Y ustedes entreguen toda comunicación interna sobre el KPI cero ruido, vinculado al índice IR. Un murmullo recorrió la sala. Do-kyung se levantó. Nos reservamos el derecho a alegar secreto industrial. El juez lo detuvo con un gesto. La justicia revisa todo lo que sea necesario para evaluar si ha habido abuso. El interés público no se negocia. Horas más tarde, Seo-jin recibió una llamada inesperada. Hye-jin, al otro lado de la línea. Van a ofrecer un acuerdo, dijo en voz baja. Rehabilitan a Min-seo, retiran la demanda, ustedes retiran la queja. Nadie ve anexo D, todo queda en el aire. Seo-jin no respondió, solo miró a Min-seo. Si aceptas, le dijo, vuelves a trabajar mañana, en silencio. Si no, el camino será largo. Min-seo la miró fijamente. Si acepto, la cuerda seguirá apretando a otros. Quiero que el anexo D quede en el expediente, público, visible, sin máscaras. Esa noche, Ji-won llamó desde un número que no reconocía. Su voz era un susurro quebrado. Me restituyeron el acceso, pero también me llamaron. Me pidieron que te convenza por última vez. Dicen que si sigues, harán pública la demanda. Te van a hundir. Y yo no podré protegerte esta vez. Min-seo agradeció con silencio. No necesitaba más promesas, tampoco resentimientos. Cerró el teléfono y abrió su cuaderno. Nombres, fechas, correos, capturas. Una por una, las páginas del cuaderno mostraban cómo había llegado hasta allí. Al final, escribió, con tinta gruesa, mañana. A las 10 en punto, en el tribunal, la representante legal de la productora entró con una caja de cartón. La dejó sobre la mesa. No dijo palabra. Arriba, visible para todos, un folder gris. Guía de tarjeta negra, anexo D. Do-kyung tragó saliva. El juez levantó la mirada. Esto va a cambiar el partido, dijo con voz grave. Y dictó. Se difiere la decisión para analizar este material. Mañana, conclusiones orales. Y en ese instante, Min-seo supo que lo peor aún no había pasado, pero lo irreversible ya había comenzado. La sala estaba más llena que nunca. Había abogados con tablets, actores que no hablaban entre sí, periodistas con blocs de notas fingiendo ser estudiantes de derecho. Algunos llegaron temprano solo para ver si la historia era tan grande como parecía. Otros porque intuían que algo estaba por cambiar. El juez pidió brevedad.
Su voz sonaba cansada, pero no débil. Era la voz de alguien que había leído demasiados informes y entendido más de lo que hubiese querido. Seo-jin tomó la palabra. No alzó la voz, no dramatizó. Fue una guillotina de hechos. El anexo D prueba la existencia de un sistema automatizado de exclusión laboral basado en un índice de riesgo NDA que nunca fue comunicado a los interesados. Se impide el acceso al trabajo sin proceso, sin defensa, sin explicación. El anexo E, además, prohíbe acudir a autoridades y condiciona cualquier queja a la autorización del mismo órgano que podría estar abusando. Y eso no es confidencialidad, es una mordaza. Hablaba sin temblor. Cada palabra era un martillo. Y el silencio en la sala era absoluto. Do-kyung intentó recuperar el control. Habló de inversiones, de compromisos con marcas, de proteger la magia del rodaje para evitar filtraciones. Dijo que los artistas deben respetar el pacto de silencio, que sin él no hay industria. Pero el juez lo interrumpió con una lentitud que pesaba. Nadie discute el secreto del guión, señor abogado. Se discute si usted puede atar la voz de un trabajador para que no denuncie un abuso, y además borrarlo de los pasillos con una etiqueta que nadie ve. El foco giró entonces hacia Jung-ho, citado como testigo. Bajo la luz blanca del tribunal sudaba. En su silla se removía como si lo observaran desde un teatro lleno. Necesitábamos 0 escándalos, dijo. Las marcas lo exigían. Yo solo ejecuté directrices, nada más. Hye-jin, sentada unos metros más atrás, bajó la mirada. Musitó. Fui yo quien activó el B12 de Minseo. Lo hice por orden general. Creí que era un filtro. Lamento. Los daños. El silencio volvió. Pero ya no era tenso. Era inevitable. Y entonces llegó la palabra. El juez tomó aire, buscó en sus notas, y pronunció lo que Minseo había guardado como un fósforo sin encender. Nulidad. Declaró nulas, por ir contra el orden público, las cláusulas del anexo E que impedían acudir a autoridades o denunciantes ejercer su derecho. Ordenó a Hanel Compliance cesar el uso del índice IR como herramienta de exclusión mientras no exista notificación, proceso y derecho a rectificación. Ordenó purgar el B12 de los perfiles marcados y notificar a cada persona afectada. También ordenó conceder medidas de rehabilitación inmediata a Minseo, Sumin y Hanel. Y cerró con una frase que quedó colgando como un eco grave. La confidencialidad no es un permiso para inventar cárceles. Las consecuencias no tardaron. La productora rompió contrato con Hanel Compliance. Taehyun presentó su renuncia por motivos personales. Jung-ho pidió una pausa indefinida. Hye-jin fue suspendida, con posibilidad de revisión interna. Pero lo que realmente marcó el cambio no salió del tribunal, sino de la gente. Las redes sociales se llenaron de historias que no sabían ser historias hasta ese día. Actores recordando la pantalla roja del torno, asistentes que habían visto la sigla B12 en monitores, cantantes que perdieron contratos por preguntar si había descansos legales. La plataforma CastFlow publicó un comunicado. Eliminaremos cualquier métrica oculta que afecte al acceso profesional sin información previa ni defensa. El sindicato lanzó un documento nuevo, modelo de NDA justo. Protegía la creación, pero sin mordazas, sin miedo. Esa misma tarde, los abogados de Minseo recibieron 15 nuevas consultas. Para Minseo no hubo gloria inmediata. Ninguna alfombra roja, ninguna entrevista, ningún contrato grande. Su nombre quedó vinculado a un caso, a una grieta, a una decisión. Durante meses, las audiciones fueron tibias, los saludos educados. Los productores decían, valoramos lo que hiciste, pero ahora no es el momento. Pagó el alquiler haciendo anuncios de voz, doblajes técnicos, talleres para principiantes. Ji-won, despedida de su agencia, se reinventó como representante independiente. No ganarás dinero conmigo por un tiempo, le advirtió Minseo. Entonces ganaré otra cosa, respondió Ji-won. Un día, sin grandes expectativas, un teatro en Daehan-no la contactó. Un papel secundario, una obra nueva. El director la había visto años atrás en un cortometraje. El contrato venía con un NDA, 2 páginas, protegía el guión, prohibía filtraciones, nada de cláusulas agresivas, nada de anexo E. Minseo lo leyó completo, respiró,
Y firmó. Al día siguiente pasó por un torno de vidrio. El guardia escaneó su QR. La pantalla, por primera vez en muchos meses, se iluminó en verde. El guardia sonrió. Adelante, Minseo. El precedente legal comenzó a citarse en otras salas. En universidades, los profesores mostraban el caso Minseo para explicar los límites de los contratos de confidencialidad. En foros de la industria, el término tarjeta negra dejó de sonar misterioso, empezó a oler a ilegalidad. Algunas la llamaron la que arruinó el sistema, pero muchos más la que nos devolvió el derecho a decir esto está mal sin perder la entrada. Y sin embargo, hay una pregunta que la historia no tiene que responder para poder terminar. ¿Cuántas cajas de cartón, en cuántos tribunales, guardan aún anexos que convierten el trabajo en un pasillo con puertas rojas? Minseo ya no lo sabe, y tal vez ya no necesita saberlo. Tiene su voz, tiene un escenario, tiene un contrato que habla un idioma distinto. Sale a escena. No hay cámaras, no hay QR, solo palabras. Y una certeza. La soga del NDA no aprieta igual cuando alguien ya demostró que era solo un nudo mal hecho.